Delta por Nueva Vida 97.7. Y aquí llegó, señores. Seferino. Buenos días, don Seferino, ¿cómo está? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a la gente linda que nos está viendo por Liberty, por el canal 386 y por el 86. ¿Cuál es la diferencia del 386 y el 86? Que en uno usted se ve lindo y en otro se ve más lindo todavía. Sí. Que en uno se ve más definition. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y en otro, pues uno se ve medio... Menos definition. Menos definition. Se ve como más suavecito, pero el otro sí. se ve hasta las arrugas más, las más profundas. Sí. Se ven en uno de ellos, que yo creo que es el 386. Pues yo quiero ver el que me veo menos definido. ¿Usted quiere ver en el 86? Ahora me lo ven en el 86, en el 386. A mí donde quiera que me pongan, me veo igual descalabrado. Cuando yo vaya a hablar, usted lo cambia al 26. Exactamente. Al 86. Cuando vaya a hablar de Cefe, al 386. Y Fernan, al 386 también. Ahí van a ver a Moraima Oyola. Bueno, hoy el tema de hoy es un tema que para mí es importante tocarlo, Fernan. Ok. Moraima y Juan, porque es un tema... Y a la gente que nos está viendo por Facebook Live y por Facebook, todas las redes sociales y por el canal de Liberty. Todos tenemos a alguien. Yo te voy a dar mi ejemplo primero y después yo voy a dejar que la gente. Ok. Después la gente dice. Que la gente opine acerca de este tema. Yo compré una máquina de lavado a presión. Ajá. Hace 9 años. Okay. 9 años. Yo tengo una máquina de lavado a presión hace 9 años. Okay. Ajá. ¿Verdad? Entonces, para esta temporada navideña, hay mucha gente que decide limpiar la casa. Las aceras, los techos. Limpiar la casita para recibir la Navidad y hasta pintarla. Sí, ¿Verdad? Hay gente que, sí. Pues ese es el caso del Limber de Uva. Ajá. Ese es vecino suyo, ¿no? Ese es el amigo mío. Amigo tuyo. Mi mejor amigo. Ok. Hemos tenido nuestras diferencias. Nos hemos enchismado por años. Ok. Pero ese es mi mejor amigo. ¿Te han entrado a las trompas o no? No, nunca. Nunca, muy bien. Nunca. Hemos mantenido respeto. Muy bien, muy bien. Yo le he metido con el bastón varias veces, pero él... Hasta ahí. Él no me ha faltado el respeto. Okay. Pues, ¿qué pasa? Yo compré esta máquina de lavado a presión hace 9 años y la uso poco. Ajá. Yo la uso, qué sé yo. ¿Cómo cuántas veces? Menos de 10 veces. Pero ¿cómo va a ser una por año? Pues prácticamente. Okay. Yo la he usado pocas veces. Ok. Pero te voy a decir algo, Fernan y Moraima. Aquí estoy, cuénteme. Todos los años, Limber de Uva me llama para pedirme la máquina de presión prestada. Limber de Uva es su amigo, para aquellos que no lo saben. Ese es mi amigo. Pero mira, nombre. Pero espérate. Tremendo nombre, bien original. Pero espérate un momento, déjame decirte algo. Él tiene una máquina de lavado a presión. Él tiene una que no sirve. Y siempre, él empezó diciéndome, Cefe, la maquinita tuya de presión, a ver si me la presta. Porque yo tengo una, pero la mía no sé qué le pasa, no quiere prender. Adiós. Así empezó. Ajá. Y yo, pues está bien. Sí. Porque él es mi mejor amigo. Seguro. Claro. Y yo soy cristiano. Muy bien. Y si yo lo tengo y yo lo puedo ayudar, pues yo lo ayudo. Amén. Y uno con los amigos hasta lo último. ¿Verdad que sí, Morena? Claro que sí. Pues, ¿qué pasa? Pues yo se la presté. Y pues la devolvió, qué sé yo, 2 semanas después. Él lavó la casa completa, lavó la acera. Hasta le limpió la acera al vecino de él también. Pues me trajo la máquina. Y yo, pues está bien. Pues, ¿qué pasa? Pasaron 8 meses. Y ¡se fue! Mira, la máquina de presión, a ver si me la presta. Porque tú sabes que yo tengo una, pero la mía no quiere prender. No sé qué le pasa. Oye. Ajá, okay. Pues yo dije, pues está bien. Pues ese es mi mejor amigo. A otras cosas que él me ha hecho favores, pues yo le presto la maquinita de presión. Claro. Y como yo soy cristiano, pues yo dije, mire, si yo le digo que no, pues yo me siento mal. Exacto. Porque yo la tengo ahí. Muy está bien, ahí, está muy disponible. bien. Pues, ese es el principio. Y yo no la voy a usar ahora, pues está bien. Pero, la segunda vez. Pasó el próximo año. Te la devolvió sin problema. ¿Me la devolvió? Muy bien. Y pasó el otro año. Ajá. ¡Cefe! Mira que viene la temporada navideña y quiero lavar la casa para a ver si tú me prestas la máquina de presión. Pero, ¿cómo es posible otra ¿Sabes que yo vez? tengo una, pero la mía no quiere prender? Y yo, mira,
honestamente, para hacerte el cuento corto, ajá, yo llevo 9 años con mi máquina. 9 años, Fernan. Y 9 años que ese hombre me pide la máquina prestada para lavar la casa. Y yo digo yo, él ha tenido porque él ha recibido hasta del PUA, ha recibido. Ah, ok. Ya lo tiró al medio. Ha recibido el PUA y no podía comprarse una maquinita. Bendito, ¿cuánto cuesta una máquina de presión? Dime tú, una de como la que yo tengo, que no es de esas industriales. Era 200 o 300 pesos. No sé. ¿Cuánto vale? 200 o 300 pesos, no sé. 200, 250, 300 pesos. Eso es más caro. Bueno, pero yo no estoy hablando de una de esas que te arrancan hasta el empañetado. No de la sencilla, de la sencillita. Yo digo de las que te limpian. Ajá. Sí. No, Moreira ya quiere que yo compre una para industrial, sí. Diatre, una máquina de 200 pesos. Para limpiar el borro. Pues, ¿qué pasa? Mira, la ha tenido para comprar. Pero siempre hay la misma historia. Préstame la... Entonces, el tema mío hoy es el siguiente, Fernan. A mí me han dado ganas de decirle que no. A mí, Moreira, a mí sinceramente me han dado ganas de decirle que no. Que no. Cómprate una. Pero en el fondo de mi corazón están mis valores. Claro. Y yo digo, ¿está bien o está mal que yo le diga que no y no se la preste, pudiéndosela prestar? Sí. O está bien que yo ponga postura y diga, no, es un abuso lo que tú tienes conmigo ya. ¿Qué debe hacer como cristiano? Yo digo, bendito, yo la tengo ahí, no la voy a usar, te la debo prestar. Como yo digo, está bien, llévatela. Yo le tengo una pregunta a usted. Pero por otra parte, yo digo, ya es un abuso, son 9 años, Moreira, porque no se compra la de él. Entonces, porque usted no le pague el arreglo, a lo mejor le sale más económico que usted le pague el arreglo de la maquinita de él. Pues entonces está esa otra parte. Pues entonces debo yo invertir en arreglarla. O sea, otra, porque no arregla la de él. Pero y si en la próxima que te la pida prestar, digamos, te la devuelve dañada por primera vez. Es que ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Ha pasado? Anda. Ha pasado, él me dice, mira. ¿Y qué la arregla? Le di ahí, no prendió. Pero nosotros tenemos otro amigo de Manchurria. Del barrio, Pistoco, que a veces va y ¿cómo se llama? Pistoco. que sabe de todo eso. Pistoco sabe de todo eso. Por eso le dicen así, seguro. Pistoco, es brega con todas las máquinas. Máquina de presión, máquina de cortar grama. Pues a lo mejor lo que necesita es un pistoco, la máquina. Eso, sí. Pues él lo resuelve todo. Con un pistoco, él tiene el pistoco. El que haga falta, él tiene el pistoco. Esto es lo que necesita un pistoco. Sí. Oye, y es verdad. Es verdad. Pues yo quiero hablar con la gente porque está este lado que yo digo, si yo le digo que no, pues yo me siento en el fondo, de verdad, Moraima y Fernan, yo me siento como que... Fallaste. Sí, porque tú te imaginas que al Inver de Uva, Dios no lo quiera, le pase algo. Usted se va a quedar con la conciencia contra, debí prestarle la máquina, ese es mi amigo de años. Ok. Ese sentimiento siempre ha estado, al principio más. Pero cuando pasa el tiempo, llega el momento que yo, mira, ya. Entonces llega este otro sentimiento que es el que yo me confronta y estoy indeciso. Yo sé, Fernan y Moraima, yo traigo este tema porque yo estoy seguro que dentro de 2 o 3 semanas me va a llamar para pedirme la máquina prestada. Sí, vas a sacar las navidades. Exacto, sí. Exactamente. Entonces ni aceite le echa, ni aceite. El que le da el mantenimiento a la máquina soy yo. Es un problema. Pues mírelo como un hijo. Es que a veces uno tiene amigos que son como hijos de uno, que uno tiene que darle las cosas ahí. Vamos a la gente. Seguro, 787-993-9700. Yo creo que ese es típico en Puerto Rico, ¿verdad? Yo creo que sí, seguro. Vamos a la gente, vamos a escuchar a la gente. Adelante, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, dama. Gracias. Usted se escucha que usted ha pasado por esto. Sí, en varias ocasiones, pero mira, perdóname que yo te lo diga de esta forma, ¿verdad? Pero tú, como que no estás usando tu cabeza, porque si me llega a pasar a mí, a la tercera vez yo voy y le compro una, bendito, porque así yo me lo quito de encima. Pero Mujer sabia. Como pueda. Pero ¿y por qué yo tengo que comprar una? Mujer sabia. Porque yo tengo que invertir en una si yo tengo la mía. Porque su amigo. Nene, mira,
no hay mejor paz que la que tú consigues, como dice la Biblia. Si alguien te pide la capa, quítate la túnica completa y dásela y ya, Eso. mira, te lo quitaste de encima. Y si se le rompió, ya yo te la compré, ya tú mira a ver cómo tú puedes resolver, pero la mía no te la voy a prestar más. Eso es. De verdad que has tenido mucha paciencia y Yes. nos está usando la cabeza, nene. Ponte a usar la mente, hazme el favor. Lo más que me gusta de esta llamada es que me diga nene. Te digo, Vamos- nene, vamos a la varias otra, veces. vamos Mira, a otra llamada. alguien dice en WhatsApp, pero chico, alquílase la tremenda idea. Que se la alquile. Que se la Y alquile. te busca un pesito por el lado, es verdad. Claro. Oye, no había pensado en eso. Tremenda idea. Oye, verdad, Sí. Vamos a la gente. Yo, me gusta la audiencia de Nueva Vida. Claro que sí. Menos la primera que llamo. Sí. Vamos allá, hello. Pues no, don Cefe, no deje que eso lo interrumpa. Pues no. Pues- Usted le dice, yo te la presto, pero tú primero me limpias aquí. ¡Ah! No había Y pensado. entonces después yo te la presto o te la alquilo. Así le dice don Cefe. No había pensado en eso. Esa está buena también. Esa está buena. Yo te la presto, pero tienes que limpiarme la casa primero a mí. Y yo te la presto. Oye, no había pensado Que en limpie ventana, de todo, de todo. Yo no había pensado en eso, Fernán. Pero vea, que eso no es como cobrarle el favor. Oye, verdad, Ve, es que hay dos. Pero qué rápido usted cambia. Pero es que estoy dividido entre el marcapaso y mi corazón. ¿Sabes? Yo tengo dos Es que los sentimientos. sentimientos Se me van. sí. El marcapaso a veces tiene más control y a veces el Ajá, corazón. ajá. Entonces ahí estoy confundido. Vamos a la gente. Vamos ¿Pero a qué la le gente. dice el marcapaso? ¿Qué le dice? El marcapaso me dice que no se lo apreste. Que no se la preste, porque sí, es más frío. ¿no? Sí. Buen día. Hello. Adelante. Saludos. Hello. Todo bien, Dios les bendiga. Ay, Dios te bendiga, papá. Cuéntame. ¿Qué querías tú? ¿Qué harías? En mi caso es que muchas veces presto las cosas y la gente se queda con lo que yo le presté tanto tiempo Ve. Ajá. que yo tengo que ir a donde la persona y decirle, mira, ¿me puedes prestar? Tú mismo pides prestado lo tuyo. Sí, ¿verdad? ¿Pero y qué es eso? Pero yo entiendo, voy a presentar otro ángulo. Ajá. Ajá. Nosotros los cristianos muchas veces pensamos que el decir no es pecado, estamos mal y quizá pues se nos olvida que a veces el decir no lo que hacemos es ayudar a la persona. Mira, ve. Cierto. Ok. Yo estoy de Lo que acuerdo. estamos haciendo es ayudando porque entonces si yo le digo que no, entonces posiblemente la persona, voy a obligar a la persona a que pues como no me la dio, pues déjame yo hacer algo, ¿verdad? Por mi propia cuenta y además la persona se va a ver en la obligación de irse a comprarse una. Así que no tengamos miedo en decir que no. O sea, eso no es pecado, eso es mi punto de vista, no sé. Muy bien. Me Eso gusta. fue lo mismo que yo le dije a usted y no Me me gu- hizo caso. Me gusta esa manera de pensar porque el lado sentimental mío me dice, Sí. si tú no la vas a usar, préstasela ahí, pero a veces, Exacto. a veces es que uno tiene que poner postura. Quiero aprovechar y decirle que a través del Messenger de Nueva Vida Ajá. hay una amiga de nombre Andrea Leguizamón de Argentina que le está escuchando. Ay, que Así de que- verdad. Sí, exacto. De Argentina, a Andrea Leguizamón. Leguizamón de Argentina. Un saludo a la gente de Argentina. A mí me encanta ese cantadito de la gente de Argentina. A mí me gusta mucho la Me parrillada. encantan El churrasco. como ellos hablan. ¿Verdad que sí? La parrillada, sí. Qué rico, qué rico. Que después me invite para allá. Yo voy en bicicleta, no, yo no tengo problema. Yo voy en bicicleta, yo corro todo. Chicos, El tenía un mundo. mensaje aquí bien chévere y Ajá. se me fue. Vamos a la en gente, vamos a la gente, WhatsApp. vamos a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Adelante. ¿Debo o no debo prestarle la máquina al Inver de uva? Adelante, buen día. Buenos días conmigo. Sí, con usted. Dios les bendiga, buenos días. Dios te Buenos bendiga. días. Mira, pues te estoy llamando de parte de mi esposo, él es mecánico. Entonces, él siempre, ya ustedes saben que cuando tú tienes tus herramientas, ¿verdad? Que te sacrificas y todo eso, pues todo el mundo préstame. sí. Inclusive por varias veces le han devuelto las herramientas rotas y le dicen, te la voy a reemplazar. Nunca, todavía está sentado esperándola. Bendito, ¿ves? Y él aprendió a decir no de una manera bien eficaz. Él lo que le dice es, mira, mi hermano, yo te la voy a prestar, pero te recomiendo que de igual manera como yo me sacrifique para tener lo mío, te sacrifiques tú. Mira eso. Suena duro, pero es así. Suena duro, pero es así, es así. Claro.
Mira, por aquí dice, ¿y por qué Pistoco no le arregla al Limber de uva la de él? Lo mismo que yo le dije. Pistoco tiene el Pistoco. Exactamente, pero yo lo que pienso es, Ajá. que en su mente, esto es lo que yo pienso del Limber de uva. Ajá. En su mente, mientras él no tenga que sacar 80 pesos Ajá. para arreglar la de él, pues dice, pues si la de Seferino está ahí, que Seferino la usa poco, pues, eso es lo que yo pienso que él piensa. Sí. ¿Tú piensas lo mismo que yo pienso que piensa el Limber de uva? Algo así. Y él debe estar pensando, ¿sabes? Hay que darle uso para que no se dañe. Pues. Ahí tiene un punto que. ¿Ve? Puede estar, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, porque no arregla la de él. O porque no se compra una, si tanto le gusta la mía, ¿verdad que sí? Exacto. Pero yo creo que él debe estar pensando que su máquina es como los autos. Si uno no los usa, se dañan. Sí. Él está haciendo un favor, mírelo así. Es verdad. Bueno, además, no me está haciendo ningún favor. Lo que está haciendo es metiéndole millaje a la máquina mía. Vamos a la gente, vamos a la gente. Adelante. El nene de la grúa. Nene, cuéntame, ¿alguna vez has tenido que prestar tu grúa? Jamás. ¿No lo harías? Jamás. Mira, ve. Wow. Yo pensaba que... ¿Sabes por qué, Seferino? Y hablando cristianamente y la realidad de la vida. ¿Qué pasó? Uno se ha sacrificado mucho para tener lo que tiene. Sí. Y la grúa, nadie, pero nadie, excepto el mecánico cuando la va a probar, se ha montado en grúa a guiarla. Nadie, Porque nene. si uno no Wow. cuida lo de uno, nadie lo va a hacer. Y respecto a la máquina de presión, tenía una persona que me la pedía prestada. Y hasta que le dije claramente, mi hermano, cómprate una, porque cada vez que me la trae hasta sin gasolina y sin nada, brother. Así que, cómprate una. Wow. Ya, definitivamente, Nene. porque como tú dices, la pela que le van a dar esto es mío. Nene, te pregunto. Ajá. ¿Tú piensas que esa persona piensa, ¿para qué me voy a comprar una si el nene tiene una allí y me la presta? Por eso le digo que ya es cuestión de allá, en el caso tuyo, esto ya es un abuso. Ya yo entiendo que es un abuso. Nadie cuida lo de uno más que uno mismo. Y tú estás como la grúa que yo tenía, que era 20 cambios. Cambia cada vez de parecer. De momento dice que sí, de momento dice que no. Está como la transmisión Puller, que cambia de opinión, pero hay un consejo sabio. Es verdad. No es mala, no es dejarse cristiano decirle que era una persona por algo que tú hiciste con sacrificio. Es verdad. Ahí está. Es verdad. Nene, gracias. El nene habla con unos términos que solamente los mecánicos entienden. Sí. Él habla del puller, que si 20 cambios, que si tira transmisión, que yo no sé qué. Sí, pero son Mira, por interesantes. aquí escriben algo que eso está muy mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con el que escribió. Y los que se pasan pidiendo guaguas prestadas, ¿por quién lo dirán? Eso no... Yo conozco una que desde que yo vine, desde el 2020 para acá, yo no he visto su guagua. Ella viene en guaguas ¿Le has prestadas. conocido algún vehículo propio? ¿Le has conocido alguna vez un vehículo propio? Sí, le he conocido uno propio, pero desde que el 2020 para acá, está hecho guaguas prestadas. Deja a la gente a pie. Cada día son diferentes las guaguas que Son diferentes. Y si los dueños de esos vehículos vieran cómo las estaciona, no se la prestaban más. Yo no sé por qué no le dan ticket, ¿sabes? Porque yo he visto esa guagua parqueada. Cruza 2 estacionamientos regulares y un impedido. No diga eso. Tranquila. No Vamos diga a eso. La última. Vamos allá, vamos a la última. Adelante, Allá María. va. Ahí está, hello. Hola, buenos días, saludos. Buenos días. Mira, el tema parece jocoso, pero esto es algo real. Lo ve, pues Yo sí que... pienso que en cada sitio, urbanización, no importa donde sea, Ajá. siempre hay una persona que le gusta depender de los demás. ¿Y por Por qué? ejemplo, mira, Ajá. yo tengo un problema conmigo misma. Yo me siento a veces hasta culpable porque mi papá me decía en paz descanse que el que da lo que tiene, a pedir se atiene. Oye, ¿verdad? Entonces me Oye. sacrifico teniendo mis cosas, Es verdad. entonces me piden prestado, yo no tengo el corazón de decir no. Es lo mismo que me pasa a mí. Lo mismo. Es lo mismo. Sí. ¿Se fue? ¿Qué fue? Para otras cosas, como una caja de cigarrillo, como, oye, eso no le puede faltar. Pero un Exactamente. trimmer, unas cosas que son necesarias en nuestros hogares, nunca tienen. Exactamente. Y que son cosas delicadas también. Pues, son cosas Exactamente, lo que ella dice, mira, esta persona, parece que lo que le está pasando allá, esta persona siempre tiene para comprar cigarrillos, siempre tiene para otras cosas, pero para comprarse una maquinita o un trimmer o algo así, no, siempre me pide a mí mismo prestado. Mira, ve. Entonces, ¿qué decidió hacer? No sé.
Todavía. Pero lo estoy analizando, Fernán. Okay, gracias a toda la gente que me ha llamado. ¿Usted tiene celular? Yo tengo celular. Préstemelo porque el mío lleva 4 ¿qué días es esto, Moraima? que no le entran llamadas ni puedo hacer llamadas. Todo es por Ya ti. ves. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, mi gente, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30, cemento de Don Seferino. Me consigue las redes sociales de Gaby Alicea para invitaciones de Don Seferino para su actividad, boda, quinceañeros. Se están haciendo actividades ahora con distanciamiento. Llame al 450-1841. 450-1841. Mire, si va a prestar algo, préstelo con el corazón. Pero lo que debe prestar en estas elecciones es el voto a Proyecto Dignidad. Porque César Vázquez y yo estudiamos juntos en Kindle. ¿En Kindle? Yo conozco a César. Y es buen muchacho. Es buen muchacho. O sea, usted lo conoció. Mira, César en ni la Kindle. plasticina se comía, ni la plasticina. Todo el mundo se comía la plasticina y César era un nene bien educado. En Kindle. Así que yo le doy mi voto a César. Y usted también confía en lo que yo le estoy diciendo. Porque más sabe el viejo por viejo que por viejo. Dios lo bendiga. Don Seferino.